gobernador, el alcalde, distintas autoridades han hablado de esto, pero no se ve una solución. Ya vamos a cumplir casi un año. Meses. ¿Cuánto? Entre 6 a 7 meses. Pero del derrumbe grande que hubo. Exacto. Pero desde que empezaron los derrumbes ya llevamos harto rato. Y se supone, de hecho, una de las personas que trabaja allá en el gobierno regional me llevó un diario y me dijo, mire, claro, aparece en ese entonces la ministra de Obras Públicas diciendo que iba a estar todo listo para diciembre. Para diciembre. Luego dijeron enero. No, después febrero. Así hemos ido trasladando. Se supone que yo creo que hace 2 meses, 1 mes y medio, sacaron el corte en la noche, porque ya estaba todo bastante más tranquilo. Ya hace pocos días hubo un derrumbe de nuevo. ¿Qué pasa, senador, con eso? Mira, a mí lo que me preocupa es que, Dios quiera, golpeo madera, cualquiera de estos derrumbes no le cueste la vida a nadie. Hasta ahora hemos tenido suerte. Y obviamente que eso significa de que, claro, ha habido corte de camino, pero eso igual genera una incomodidad, ya sea para las personas como también para la carga, mercancías importantes que se tienen que tanto llegar o salir de nuestra región. Pero el punto central es el siguiente: ¿hasta cuándo no nos dejan tomar a nosotros las decisiones? ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo del nivel central? Han habido entre 3 o 4 ofertas de solución para esa cuesta. Primero, la que entregó en aquel entonces era alcalde suplente de la comuna de Camarones, en que desde Cuya tú bajas inmediatamente y te vas por el valle. Perfecto. Y de esa ruta se divide en 3 tercios. Hay un camino que está enrolado ya por parte de Vialidad, hay un camino que pertenece a Aristía, que lo entregó para generar conectividad a disposición, y hay un tercer camino que es fiscal, significa no enrolado. Por lo tanto, si es tanta la complicación de meter recursos en el camino de Aristía, bueno, expropienlo. Claro. Si que nos cuesta expropiar. Pero tengamos la alternativa, pues. Pero no puedes sacrificar a toda una región. Luego vino el gobernador regional recién asumiendo, la gobernadora suplente lo había manifestado, que necesita el MOP para dar solución, y había disposición de recursos por parte del gobierno regional para que se tomaran las mejores decisiones. Muchas gracias, no, vamos a seguir viéndolo sectorialmente, y ahí aparece la ministra y dice, no, vamos a hacer otra vía, que supuestamente ya no es a la altura del valle, sino que la vía sería subir a donde está la cuesta de Camarones y posteriormente bajar, y por lo tanto se iban a hacer trabajos de manera paralela. Bueno, hoy día no tenemos el camino por el valle, se nos derrumba cada cierto tiempo el camino central, y tampoco tenemos ninguna alternativa con respecto al camino que había ofrecido la señora ministra de Obras Públicas. Con ese nivel de eficiencia, obviamente que esto va a terminar siendo responsabilidad de un nuevo gobierno, ¿no? Oye, y ahí es bien complejo, porque por ejemplo ahora viene la Tirana, que son muchos los ariqueños que van y todo. ¿Y qué va a pasar si es que hay alguna víctima fatal porque se supone, y esto es lo que nos decían de hecho ahí de Senapred, es que el último derrumbe que se provocó ahora, casi nos lleva a cero. O sea, hay que hacer todo de nuevo. Se han gastado ya 7.000 millones de pesos, si es que no me equivoco, desde el Ministerio de Obras Públicas. Solución a largo plazo, ninguna hasta el momento, y solución a corto plazo, tampoco. Ahí, ¿qué se puede hacer, senador, para seguir metiendo presión? Porque esto es responsabilidad del gobierno central. Esta es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Se le han ofrecido la ayuda por parte de las autoridades, se le han ofrecido financiamiento por parte de las autoridades, pero ellos insisten en que ellos son los que tienen que hacerlo, pero no lo hacen. ¿Qué se puede hacer ahí, senador? Yo en lo personal creo que el gobernador regional debe presionar a través del COGRE, a través del Comité de Emergencia, sacar
un acuerdo conjunto con el Consejo Regional y el Consejo Comunal de la Comuna de Camarones y solicitar estado de emergencia con el objetivo de que se haga, creo yo, la ruta del Valle, que es la más segura, que esa huella ya existe y que obviamente nos puede permitir tener un flujo constante independientemente de las emergencias que vaya provocando el derrumbe o que permanentemente genere un derrumbe en esta zona. Tú tienes que tener dos vías. Mientras esté normal la ruta de la Cuesta de la Cultura Chinchorro, usa esa. Pero tienes que tener habilitada y bien habilitada la segunda ruta de la Cuesta. Y aquí quiero saber dónde se fijan las prioridades. A mí me parece bien que se esté pavimentando completamente la ruta de Utah a Zapa. Pero tú comprenderás que si hay una ruta que es la más importante hoy día, es la ruta 5 Norte. Sí. Entonces, de una u otra forma, hoy día tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones, ¿te cree que la va a entender la ministra a 2.100 kilómetros? No. Entonces, o van a venir los técnicos y van a evaluar lo que ellos quieren evaluar. Si la mirada desde el punto de vista del nivel central es tan distinta a la nuestra. Entonces, si te están diciendo que tenemos una alternativa real por el Valle, bueno, ¿por qué no la tomamos? No. Y yo creo que ahí tiene enorme responsabilidad la figura del gobernador regional, consejo regional, alcalde y consejo comunal, de tal manera de, dentro de los mecanismos de la ley, obligar al Estado a fijar una política de emergencia en esa zona. Ahí una cosa, de hecho me acuerdo yo cuando la ministra lo dijo, que esta vía alternativa dijo no, las vías alternativas tienen que cumplir los estándares del MOP. Y para cumplir los estándares del MOP se necesitan 5 años para poder habilitar esa vía. Entonces ella decía, es imposible esa vía. Claro, se entiende que hoy día estamos en una emergencia. Esto es una emergencia. O sea, en cualquier momento puede haber una víctima fatal y ¿quién se va a hacer responsable de eso? O sea, para mí los responsables actuales son del Ministerio de Obras Públicas. No serían otros, porque no se ha entregado ninguna solución definitiva. Todas las soluciones que se han entregado han sido malos parches, porque no han sido parches, han sido malos parches. Entonces, ahí yo creo que, claro, hay que hacer una presión importante al Ministerio de Obras Públicas, que se está tapando el oído y que no está entregando ninguna solución. Y de hecho, la gente de Camarones lo está pasando bastante mal. El alcalde ha insistido, no se le escucha. De hecho, se da hartas autoridades, de hecho, de este gobierno, que también están muy molestas, pero poco o nada no están tomando en cuenta en el MOP en Santiago. Oiga, senador, lo quiero llevar a otro tema. Cerro Chuño, ¿ya? Cerro Chuño, hace poco estuvo acá Pablo Ceballos. Pablo Ceballos es uno de los especialistas más importantes en materia de crimen organizado. Él fue ex carabinero, sacó un libro, un muy buen libro, y dentro de las cosas que hablaba de Cerro Chuño. Era un poco como, llegaba a doler la guata, porque él decía, le voy a dar todas las características, eran cerca de 12 o 15 características que daba de las ciudades donde se instala el crimen organizado. ¿Cuáles eran las típicas características que tenían estas ciudades? Teníamos todas. O sea, decía, siempre se instalan en zonas donde tengan puertos, siempre se instalan en zonas fronterizas, siempre se instalan donde hayan ciertos espacios donde el Estado no llega, donde haya abandonado, etcétera, como Cerro Chuño. Empezaba a dar ciertas características. Siempre se instalan donde las cárceles están completamente sobrepobladas. Siempre se instalan, empezaba a dar 15 características. Todas las cumplíamos nosotros como región. Y una de las cosas que más puso énfasis fue en Cerro Chuño. Y ahí dijo, para mí es casi voluntad solamente de las autoridades actuales. Algo pasa ahí. Senador, ¿cuánta presión más hay que hacer para que la autoridad en Santiago entiendan lo que hay que hacer en Cerro Chuño? Que depende solo de la firma del presidente y del delegado presidencial. Mira, la ley de polimetales, el año 2013 y su reglamento el año 2014 determinó zonas de erradicación y de mitigación. El Cerro Chuño quedó completamente erradicado. Las personas que hoy día están en Cerro Chuño no tienen absolutamente nada que ver con aquellas que vivían y que fueron contaminadas con polimetales.
A mí incluso también aparezco en ciertos memes, porque no es lo mismo lo que nos tocó vivir el año 2013, cuando se inició el proceso de erradicación, cuando la gente no se fue de manera uniformada, pasaje por pasaje, sino que era de manera aleatoria. De un pasaje se iban 2 o 3 personas y de otro pasaje se iban 3 o 4. ¿Y cómo ibas a demoler casas pareadas que estaban contaminadas y que levantaban mayor polución, que más daño le hacía a la gente? Desde esa mirada, hoy día, no habiendo ninguna de las personas que son originarios de ese sector, bueno, después apareció el Instituto de Derechos Humanos y finalmente un recurso que, si bien paralizó la demolición la Corte de Apelaciones, claramente les dijo todo lo que tenían que cumplir para finalmente acceder a esta demolición. Y de eso han pasado cerca de 8 años. Han pasado cerca de 8 años. Por lo tanto, hoy día, si bien uno reconoce que ha habido cierta actitud en algunos sectores, lo que la ciudadanía espera es demolición total. Obviamente que en esa demolición total ya se han hecho 5, 10, 15, 20 estudios de quiénes son las personas que están ahí. Y si vamos dejando pasar el tiempo, claramente lo que dice este señor Ceballos es cambiante, porque todos los días hay migración irregular hacia Chile. Y eso se provoca, aún con la presencia de las Fuerzas Armadas, aún estando estas personas que están absolutamente bajo el sistema AVIS, están registradas, están bioreferenciadas, pero siguen estando acá. Sigue estando acá, sí. Y nadie sabe a qué vienen o si son personas de interés de la organización criminal. La decisión es exclusivamente del gobierno. Creo que nosotros no podemos dejar de seguir insistiendo. Demolición total en Cerro Chuño, desde la mirada de crimen organizado y también desde la mirada de salud, porque esa zona no está mitigada. Esa zona sigue siendo contaminante. Las personas que viven o están ahí están obviamente absorbiendo todas las partículas que originaron la ley de polimetales. Por lo tanto, ¿tenemos un problema de seguridad? Sí, real, que afecta a Arica, pero desde el punto de vista humano también tenemos un problema, porque los chilenos que están ahí, obviamente que se están contaminando, y los extranjeros también. Senador, un tema que puso la candidata presidencial, de hecho lo puso la UDI, y todavía yo ahí no estoy seguro si es que ya se tomó por la candidatura de Evelyn Matei, el tema de las contribuciones. Es un temazo. Yo conozco acá casas que pagan una cantidad de contribuciones, adultos mayores, que pagaron sus casas, que ya están en una etapa de su vida que quieren estar un poquito más tranquilos, que tienen que comprar más remedio y tienen que pagar altas contribuciones. ¿Qué le parece a usted la propuesta de la eliminación o la baja muy importante de las contribuciones? Bueno, la UDI ha encabezado un proyecto de acuerdo que se entregó con más de 30 firmas de senadores que estuvieron de acuerdo en respaldar este proyecto de acuerdo, que permitía fundamentalmente, o pedía, o solicitaba la rebaja del canon de contribuciones, fundamentalmente si es la primera casa, la primera propiedad que tiene como objeto ser la residencia de una persona. Nosotros consideramos que aquella persona que tiene 2, 3 o 4, o si tiene la suerte de ser ministra de Corte de Apelaciones de Santiago, que tiene 16 o 18 propiedades, bueno, el resto tendrá que pagar contribuciones. Pero a su vez también esto se ha ido fortaleciendo con la candidatura presidencial de Evelyn Matei, quien está estudiando efectivamente hacer una propuesta. Y esta propuesta siempre pensada en el primer domicilio. Ahora, hay un punto de propuesta, pero también hay un punto de reclamo. El punto de propuesta es lo que finalmente podría plantear y podría desarrollar en un próximo gobierno de Evelyn Matei. Pero el punto de reclamo es que tú no puedes hacer un reavalúo fiscal con objeto estallido social
solo en una comuna de Chile. Porque Santiago no es Chile, pues. El estallido social afectó todos los centros de cada una de las ciudades del país. Si es cosa de ir a 21 de mayo. A esta hora, siendo exactamente las 6:25 de la tarde, ya no anda gente en 21 de mayo. No, todos se van, sí. Cuando 21 de mayo, ciudad primaveral, más allá que hemos estado 3 días asustados, ya con que llueve, que no llueve. Algunos regalando nylon ahí. No, y ahora dicen que viene un ventarrón, entonces están preocupados porque se va a volar el nylon. Bueno, pero independiente de eso, hemos tenido días primaverales en el día. Y la gente eran las 9:30, 10 de la noche, y le encantaba estar en 21 de mayo, y le encantaba pasear por distintos lugares, sea otoño, primavera, invierno o verano. Y hoy día a esta hora la gente asustada no está. Entonces, creer que la reavalúo solamente de una sola ciudad del país es un error. ¿Y para qué decir del último informe de Contraloría? Que hay que reconocer que ese último informe logra la salida de la jefe del Departamento de Avalúo Fiscal por errores en los avalúos agrícolas. Entonces, lo que siempre hemos conversado, incluso en tu programa, pobre agricultura campesina, que les aumentaron el valor del arriendo, porque Bienes Nacionales toma como parámetro el avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos. ¿Quién le va a devolver la plata a esa pobre gente? No, ese es el problema, y ese es el reclamo, y esa es la molestia, y obviamente que yo creo que el director del Servicio de Impuestos Internos tiene que responder públicamente a la ciudadanía. Senador, le quiero hacer la última pregunta. ¿Usted ve el Chavo del 8 o no lo ve? ¿Hace cuánto tiempo que no ve el Chavo del 8? No me hagas esa pregunta, pues no. ¿Cómo? No, el Chavo del 8 obviamente es un clásico, pues. Es un clásico en Arica y en Chile y en el mundo. Yo estaba cuando vino el profesor Girafales. ¿Ah, sí? Sí, pues, vino a Arica. Y estuvo cuando se hacían los programas radiales en los cafés de 21 el día sábado. Y ahí estuvimos compartiendo con el profesor Girafales. Y era alto, era muy alto. Lo entrevisté yo también. ¿De verdad? Sí, me tocó entrevistarlo. Mira. Sí. ¿Eso en qué año fue? 2 o 3 veces, entre el 2000 y el 2010. Mira. Ahora, reconociendo que el Chavo del 8 llegó a nuestras pantallas el año 75. Es 75. 75. Y estuvieron acá en Arica. ¿En qué año? Estuvo el elenco completo y se presentó en el Estadio Carlos Dittborn. ¿En qué año? Eso tiene que haber sido en el 79, bueno, aparte 80, por ahí. Que la pregunta va por otro lado, pero aparte dicen que acá es donde se empiezan a originar los conflictos dentro del Chavo del 8. Así que Arica es una ciudad de conflicto. Oiga, senador, ¿por qué le pregunto por el Chavo del 8? La bonita vecindad acá. Senador, ¿por qué le pregunto eso? Porque la candidata Elin Matei habló del tema de televisión nacional. No le gusta a TVN lo que se está principalmente acumulando en la deuda que tiene Televisión Nacional. Ella hizo ahí un ejemplo, el tema del Chavo del 8, pero de lo que sí es cierto es que hoy día Televisión Nacional es un saco roto, donde se le está metiendo plata, donde se pagan altos sueldos, donde se tiene una estructura gigantesca, es un elefante gigantesco, que yo creo que se debe estar ocupando el cuarto o ni la mitad de ese elefante gigantesco. Una cuarta parte. La otra están ahora arrendándola para eventos, o sea, están llegando a ese nivel. ¿Qué se tiene que hacer con TVN? Cerrarlo. Sí, terminar. Hoy día es insostenible que el Estado de Chile, que cada 4 años tenga su propio gobierno, pero el Estado de Chile tenga un canal de informaciones. La verdad que eso es impresentable. Estamos en el siglo XXI. O que compitan en las mismas condiciones que lo hacen los privados. Claro. Es que porque es injusto que un medio de comunicación reciba dinero del Estado, no dé resultado, y las empresas, por ejemplo esta radio, una radio que no recibe ni un peso, pero ahí estamos sacándola adelante. Y tenemos a Televisión Nacional que recibe 30.000 millones de pesos para una inyección para que le vaya bien.
Imagínate, Oye, nosotros y eso con es 30 mil mucho- millones de pesos. Eso es estaríamos- mucho gestión. Cuando estuvo Anita Luis en los gobiernos del presidente Piñera, lo entregaba con cifras, o sea, sin lo que está pasando ahora. Entonces eso también es mucho de la gestión que están Pastelero a haciendo. tus pasteles. Pastelero a tus pasteles. Yo creo que ahí también hay un problema gigante. Y claro, uno ve que al final es un saco roto donde se destina plata y donde la verdad es que yo creo que no está teniendo la retribución que necesita la sociedad, ni siquiera en calidad en términos periodísticos, porque no es superior tampoco ni la calidad a los otros medios, en nada. Así que en ese sentido yo creo que estamos bastante al debe con Televisión Nacional y con toda la plata que se le está dando. Yo creo, Sebastián, que no da para más. Así como se cerró el Diario de la Nación, así como se cerró Radio Nacional de Chile, ¿ya? Y obviamente que se tiene que cerrar Televisión Nacional o vender todo y vendrán capitales extranjeros. Piensa tú que ya se viene ya está la televisión digital, la televisión abierta, hay una alternativa de miles de canales y nosotros queremos mantener un canal para darnos un gustito. Claro. No tiene ningún sentido. Obsoleto, yo creo que está ya, pero completamente fuera. Senador, le quiero dar las gracias, muchas gracias. Sé que esta fue semana distrital, estuvo ahí desplegado en varias partes, lo hemos visto en varias partes esta semana. Ya la próxima semana ahí vuelva al Congreso. Yo creo que ahí es importante también para hacer contacto, para seguir comunicando a las personas lo que se está haciendo a nivel legislativo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Sebastián, y a Radio Estación siempre por la oportunidad de poder conversar los temas que le importan a los ariqueños. Oye, vamos a un temita musical, Tian, y volvemos.